No he sido golpista nunca. Nunca conspiré contra un gobierno constitucional. Conspiré en la conspiración de los puros. Sé que me debo a Fidel y Raúl, que confiaron en mí cuando no había motivo para confiar. Es verdad, lo está diciendo Radio Reloj. La empresa de medios informáticos y audiovisuales Cinesoft, con el apoyo de la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual de LISA, FAMCA, propone un acercamiento a la labor educativa del héroe de la República de Cuba, José Ramón Fernández. Agradecerle por todo el ejemplo que ha legado para las nuevas generaciones y por toda su dedicación y su entrega a este país. Un hombre de decoro. Si tuviera una sola palabra, una sola, un maestro. No solamente por su preparación, sino por el tipo de persona que es capaz de comprender a los demás, que es capaz de enseñar, que es capaz de orientar, que es capaz también de tener la sensibilidad en el trato con todos. Él nunca dejaba de reunirse con un grupo de alumnos, por lo menos, jamás. No era un dirigente de eso que llegaba a ver a la dirección de la escuela y dar una indicación e irse, sino él buscaba ir a la base del problema, donde estaba el problema. Y eso te lo inculca, porque él dice siempre que ser revolucionario no es estar en posiciones fáciles, que ser revolucionario es una transformación perpetua de tu realidad. Esa situación que a veces se percibe de trabajar por grupos dentro de un mismo organismo, y esto es mío y aquello es de aquello, no, Fernández rompió con todo eso. La educación es una, tenemos que verla como un todo, todos somos todos. Y quizás siempre me quedaría la duda de quizás siendo un militar de academia, con una formación militar extraordinaria, con méritos que la avalan, ¿por qué José Ramón Fernández nunca se ha desvinculado a la educación? Soy organizador, me gusta serlo. Yo soy maestro, me gusta serlo. José Ramón Fernández tuvo la suerte desde muy joven, allá por el periodo de la República, de demostrar sus dotes como maestro, como educador. Sus habilidades como hablante, el cúmulo de saberes teóricos y prácticos y el propio ejercicio del magisterio lo convirtieron en el número 1 del escalafón de la escuela de cadetes donde estudiaba. La rebeldía, el deseo de justicia, siempre estuvo presente. Cuando él, por la conspiración que ustedes conocen, los puros, van a la isla de Pino, y allí se unen con los presos del 26 de julio y de otras organizaciones del Partido Socialista Popular, de todas otras series de partidos políticos que le hacían la oposición a Batista. A Fernández lo ponen, todos ellos lo ponen como jefe mayor, es decir, los enseñó a marchar, los enseñó con palo, ¿no? A marchar, a cuadrarse, a no sé qué, reglamentos y formas de actuar, ¿no? De un militar. Y cuando salieron de ahí, salieron todos formados. Salieron todos formados. Es decir, que siempre la vida lo puso en condiciones de que él tenía que enseñar. El día 1 de enero, al ponernos en libertad, yo permanecí por unas horas en la Isla de la Juventud acompañando a Armando Jarr. Yo me quedé como jefe militar de la isla y Armando Jarr como jefe político. Nos quedamos allí porque no sabíamos el resultado de La Habana y del interior había mucha confusión en muchos lugares. El día 3 me trasladé a La Habana, el día 12 recibimos la sorpresa de que Fidel nos estaba citando para ese día, el día 11 tal vez, para el día 12 reunirse con nosotros. Fue una larga reunión en Ciudad Libertad. Al final de la reunión
designó a todos asesores y a mí me dijo director de la escuela de cadetes, que era un mando y un mando importante. Yo le pedí hablar con él, me pidió que lo acompañara. Cuando se fueran todos, lo acompañé, le expliqué y con esa habilidad y capacidad de persuasión que tiene Fidel, me preguntó. Le hablé que no estaba preocupado, que no quería nada más que decirle que ya yo tenía trabajo y que deseaba continuar en mi trabajo. Me dijo, yo no podría pagarte tanto. Yo casi me eché a reír, se rió, dio varios pasos, caminó, miró, vino y se paró al lado mío y mirándome a la cara me dijo, tú te vas para tu central, el Central Narcisa, hoy Obdulio Morales, y yo me voy a escribir un libro de la Sierra Maestra y la revolución que se vaya para el carajo, de modo textual. Debo decirle realmente que no tuve titubeo. Y le dije, ¿para dónde? Recuerdo, ¿para dónde? Me dijo, buscando quizá la ratificación que tenía que ir, para la escuela de cadetes. Espérate que te doy la orden. Jugó inicialmente un rol protagónico en la formación de las milicias y en la organización del pueblo para la defensa. Años más tarde, en el desarrollo de la educación en Cuba. A él lo designa Raúl y Fidel para trabajar en el Ministerio de Educación. Fernández no pierde de vista que el gran maestro de la obra educacional es Fidel Castro. De modo que cuando Fernández llega al ministerio, hay una obra y hay una necesidad también de dar un salto, es decir, de producir una nueva calidad en el trabajo educacional. Y Fidel le indica a Fernández y al grupo de dirección que era necesario revolucionar hasta los cimientos los conceptos de la educación. Estando recibiendo el ministerio un papelito, en 10 de octubre hay ahora 870 y tantos aulas sin maestro. ¿Qué hacemos? Mire, todo papá que llegue a la escuela y tenga más de 6º grado, pedirle que se quede dentro del aula ahora. Y después, hoy, vamos a mandar un grupo de gente para allá. Así lo hicimos. Muchos de esos se quedaron. Fueron los maestros de después. Y se sumaron a ese trabajo también un grupo de intelectuales en sus diferentes esferas se desenvolvían y tenían prestigio y autoridad. Y que se brindaron de una forma muy espontánea, muy generosa, a trabajar unido al Ministerio de Educación. Ese grupo yo recuerdo que Fernández le llamaba los sabios. Y los sabios eran consultados permanentemente, oídos, escuchados, antes de tomar una decisión ya final. Mirta Aguirre, que fue una de las figuras que más colaboró con nosotros en la parte de confección de los libros. Mirta, nosotros le pedíamos que nos escribiera algo para los niños cubanos. En los libros de primero, segundo, tercer grado está la firma ahí de Mirta Aguirre, elaborado para la escuela en aquel momento. Pero lo que más llamaba la atención es con la humildad que lo hacían. Lo hacían como si y con una disciplina tremenda, se sentaban ante nosotros como un poco como a mostrarnos, ¿no? A ver si nosotros le aprobábamos, pero como no le vamos a aprobar, está lindísimo. Lo mismo lo hacía Eliseo Diego, me acuerdo, que hizo algunos versos para los niños de los libros de texto. Esos libros de texto están ahí y tienen ese tesoro, pudiéramos decir, que se hizo propiamente para los niños de esa edad y para la escuela cubana por esa figura. Surgieron numerosas ideas y todas esas se fueron ejecutando. Es importante destacar que, bueno, ya había surgido el destacamento Manuel Alcunce Domenech, que esa fue una forma de cubrir necesidades de maestros en la secundaria, pero también para la primaria eran personas que no tenían el nivel para ser maestros.
Y el Instituto de Superación Educacional se creó precisamente para esa preparación. Pero también muy significativo fue que en la medida que fuimos avanzando, había una indicación muy clara. El día que alcancen los maestros que estamos formando, no importa. Hay que seguir formando maestros y profesores, aunque sobren. Y gracias a eso, recuerdo casos de muchos maestros que estaban estudiando la licenciatura, les faltaba algún año y fueron liberados del trabajo para dedicarse a estudiar el año que les faltaba y recibieron su salario completo en esa etapa. Nos metimos después en el perfeccionamiento del sistema, que fue una obra gigantesca, porque era crear de una escuela un sistema, de una escuela que estaba un poco separada una de otra, la escuela primaria de la secundaria del pre, del tecnológico. El muchacho venía estudiando de una forma y se encontraba otra forma de razonamiento de esas mismas materias. Pero en cuanto a contenido y método, pasaba otro tanto. Los contenidos a veces no articulaban. Por lo tanto, se le dificultaba mucho al muchacho poder acceder de un grado a otro y hacer de todo eso una estructura, un sistema. Pero además, solucionar los problemas de acceso de un grado a otro, de modo que no hubiera repitencia. Eso era muy importante desde el punto de vista humano y muy importante desde el punto de vista económico también. Se luchó mucho por la retención, porque los jóvenes no se fueran de la escuela, estudiaran, terminaran en la universidad o terminaran en un politécnico, pero hicieran un grado terminal para convertirlos en hombres útiles a la sociedad y a la producción. Hubo un crecimiento elevado, grande, con la creación de centros politécnicos. Indicación e idea del compañero Fidel de que en cada industria nueva que se creara en el país y en cada plan agrícola importante que se creara en el país, llevara anexo un politécnico. Y una buena parte de los centrales azucareros del país se le construyó también un politécnico. Esa generación que se educó en ese periodo de tiempo es una generación que la vemos hoy, 50 años. Son los científicos, son los intelectuales, son los hombres y mujeres destacados de nuestro país que hicieron sus estudios en ese tipo de escuela de estudio y trabajo. Después la vida, hizo que eso un poco no siguiera tal cual se había concebido, pero realmente jugaron un papel extraordinario. Fue la época esa en que Fidel inclusive iba a jugar pelota, iba a jugar el voleibol con los muchachos de las escuelas en el campo. Disfrutaba Fidel de esa obra. Y esto, desde luego, nos daba a todos nosotros, sobre todo Fernández, le daba una gran confianza en que íbamos por el camino adecuado, el camino correcto. Pero desde los inicios mismos del trabajo de Fernández estuvo presente la necesidad de tener en cuenta la ciencia para el desarrollo de la educación. Y eso se manifestó en toda su gestión, crear una base sólida de científicos en el área de la pedagogía que permitiera desarrollar la educación en el país. La formación intelectual y humana del niño como responsabilidad no solo de la escuela o el maestro, sino también de la familia, fue una constante en el pensamiento del seguir de las ideas educativas del comandante en jefe Fidel Castro. Las creaciones de los consejos escuelas y de la figura del delegado fueron de los primeros pasos en el vínculo escuela-familia. Fueron momentos de mucha, yo diría, de mucha lucha en la comprensión del papel que tenían que jugar cada quien. No se trataba de inculpar al maestro de los problemas que pudieran tener los alumnos. No se trataba de inculpar a la familia, sino de mancomunadamente ver el problema y tratar de solucionarlo en el contexto o el medio de la escuela. La superación científico-pedagógica de la nueva oleada de maestros que estuvieran a la altura de su tiempo constituyó una tarea compleja. Ahí estuvo el pensamiento de Fernández, desde esa invitación a que el maestro reflexionara sobre su práctica. Fidel dijo, el maestro es la semilla.
con ese concepto de que el maestro es la semilla, educación trabajaba con estas ideas. Si el maestro es la semilla, al maestro hay que prepararlo, pero hay que preparar a los cuadros que dirigen a los maestros. Y él elaboró 2 sistemas: la preparación de los maestros, que eso estaba a cargo de los institutos, escuelas pedagógicas, institutos superiores pedagógicos, y la preparación de los cuadros. Esta era una red también que estaba estructurada de arriba abajo, es decir, de la nación, provincia, municipio, escuela, que atendía al maestro ya en su función como tal, desarrollando dónde estaban los baches, qué curso, qué ayuda se le podía dar al maestro en la base. Y a través de esa estructura, Fernández se valió mucho para la formación de cuadros. Yo recuerdo que los primeros seminarios que se organizaron para los cuadros y metodólogos del Ministerio de la Educación fueron verdaderos congresos. En el año 86, muy a principio de año, o un poquito antes tal vez, le digo: comandante, yo quisiera convocar un congreso de educación en Cuba. Me miró. ¿Y por qué? Digo: en todos lados me preguntan por la educación en este país. Yo voy a una cosa y me preguntan por otra. Eso no tiene perspectiva ninguna, algo por el estilo. Pocos días después volví: comandante, vive convencido, yo soy objetivo, usted me conoce, déjeme convocar. Bueno, haz lo que tú quieras. Vinieron un montón de gente. Fue el primer congreso. Hice la apertura en el Carlos Marx, parado abajo, hablé de Nuestra América, de Martí. La gente visitó escuelas, vio uno y otro lugar. Yo de verdad siento orgullo de estos congresos. No son míos, suelo así y no quiero dañarme de ellos. Se han perfeccionado, son mejores cada día, tienen que ser mejores cada día. La conquista de ser mejores maestros, mejores seres humanos, fue una máxima del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y bien entendidas y aplicadas por José Ramón Fernández, su equipo de trabajo y sus maestros. Compartir la luz de la educación con otros pueblos del mundo siempre estuvo en la agenda de quien también fue un soldado de las ideas. Fidel ha sabido sortear peligros y amenazas. Ha sabido advertir, ha sabido ayudar. Tuvimos 22.000 becados en Isla de la Juventud. 22.000 becarios, fundamentalmente de África, de Asia y también algunos de América. Esos maestros valientes, revolucionarios, decididos, que fueron a Nicaragua, 2.000, durante varios años consecutivos, 2 años y volvían. No hablo de mentira, 12 perdieron la vida en eso. Los bandidos asesinaban, perdieron la vida allí y querían ir. Estaban en Zumbey, no iban como maestros a luchar a defender algo, iban como maestros a dar clase, a alfabetizar. Esos maestros que fueron a donde quiera. La educación con esto y con lo que conté del Congreso de Educación dejó de ser una admiración exclusiva de la UNESCO. Pasó a ser una admiración de la mitad del mundo. Un día me dice Fidel: ¿cuáles son los problemas que tú tienes, comandante? 1.000 de problemas. Vemos un guajiro que iba pastoreando como 40 o 50 cochinos. Le dije: comandante, uno de los problemas que tengo, ese guajiro que va pastoreando los cochinos
Gana más que un maestro mío. ¿Cuánto tú necesitas? Se aumentó el salario. Fue el primer aumento. A los maestros no se les puede pagar igual. Hay mucho de verdad. Los maestros son valientes. Siempre tuvieron decidido ir a donde los manden. Llámese allá Zimbabue, llámese el país del nombre más raro y de las condiciones más raras. Y esos maestros merecen ser queridos. Esos maestros que respiran cubanía por todos lados. Esos maestros son mis maestros. Soy el compañero de ellos. Las cualidades como dirigente, el sentido crítico de los procesos educacionales, el respeto hacia sus compañeros, la atención a maestros, estudiantes y trabajadores de apoyo al sector son elementos recordados por quienes lo han acompañado durante años. Admirar al otro, como lo ha hecho Fernández, dignifica. Y el sentido de equidad. Yo trabajaba con él y yo era una a la par que cualquiera de los otros viceministros, que por cierto quiero decir también que fue un equipo muy valioso, los que en aquel momento desarrollaron con él todos los trabajos iniciales. Y yo era una más allí. Las mujeres hay veces que son más resueltas que los propios hombres. Lo digo como experiencia propia. Yo, que en educación había 9 viceministros y 5 eran mujeres y 4 eran hombres. He creído siempre que eso es justo. Y lo justo es justo. Era tan especial que a Fernández nunca se le olvidó un día de la mujer o fin de año para felicitarnos. Fernández es muy cuidadoso en el sentido de la atención al hombre, en el respeto al hombre y en el trato humano. En una ocasión, la anécdota, ¿no? Lo acompañé a él en el auto, en su automóvil, a una reunión muy importante que había con el ministro de un organismo, con todos los viceministros. Y era precisamente en Villena la reunión, a las 9 de la mañana. Y yo iba en su auto. Y el chofer se adelantó. Y cuando fuimos a doblar para allá, para Villena, él miró el reloj y faltaban como 6 o 7 minutos para las 9 y dijo, para ahí. Y yo dije, ¿para qué? Paremos ahí. Después le digo, dale. Y seguimos. Dice, es tan malo llegar tarde como llegar antes, porque le estorbamos el tiempo y desordenamos la reunión. Aprendí muchas cosas de Fernández. Por ejemplo, cada año yo recuerdo que él pedía al órgano competente cómo eran los nacimientos de niños cada año. Y a partir de ahí, poder calcular 5 o 6 años después cuál sería el nuevo ingreso en las escuelas. Pero al mismo tiempo, el control de los ingresos y las graduaciones, ya sea en primaria, en secundaria, en cualquiera de los niveles, eran datos importantes que había que manejarlos en el ministerio y podernos dar cuenta en qué momento no teníamos posibilidades de cubrir las necesidades de maestros. Sabía reconocer mucho el esfuerzo de los maestros. Está por ahí, ustedes lo tienen que haber oído ya, las famosas cartas de Fernández a los maestros. Donde le explicaba las condiciones en que se iba a desarrollar el nuevo curso escolar y lógicamente también las aspiraciones de que ese maestro apoyaría lo que se iba a hacer en lo adelante. Hoy en día todavía uno se encuentra con maestros de esa época y dicen, porque el ministro a mí me escribía y el ministro a mí me felicitaba. Y lo dicen con un orgullo tremendo. Siendo yo viceministro primero de Educación, que lo fui un periodo corto, me llama Fidel. Me dice, oye, yo fui aspirante a representante por Cayo Hueso, el barrio de Cayo Hueso, del Partido Ortodoxo. Me dijo, Fidel, yo le hice a 30.000 vecinos de Cayo Hueso una carta a cada uno, con su nombre y apellido y dirección, atendiendo a la guía de teléfono y a medios que me busqué. 30.000. Iba a salir electo por el Partido Ortodoxo, sin duda. Esas fueron las elecciones que Batista se llevó cuando dio el golpe de Estado, en el año 52. ¿Y por qué tú no le haces la carta a los maestros?
Es así, así. Y entonces escribía que hay que apoyar los consejos de escuela, la importancia de la organización escolar, la importancia de la preparación individual de la clase. Todo eso estaba ahí, la asistencia y la puntualidad. Ahí los maestros dicen, mi mamá tiene cartas de usted, mi papá tiene cartas de usted. ¿De dónde nace la idea? De Fidel. Fidel, es verdad, es así. Bueno, Fernández siempre ha dicho que el estratega general de la educación es el comandante en jefe Fidel Castro, lo cual es cierto, ¿no? Y que él solo se dedicó a interpretar las ideas de Fidel. Pero yo pienso que Fernández realmente es el estratega del desarrollo científico-pedagógico del país. Él ha entregado su vida a las causas justas, a las difíciles. Los jóvenes deben extender las manos para recibir, pero en ellas deberá ir la gratitud. Los cubanos jóvenes no lo saben, no saben lo que han heredado muchas veces. Y es culpa de nosotros que no lo sepan bien, pero lo mejor es que seamos capaces, todos los que trabajamos en esta esfera, o de algún modo